nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Aleluya. Hermanos, es bien importante entender este versículo, que es una profecía. Es una profecía que es para nosotros precisamente. Es un privilegio que se haya profetizado para nosotros, hermanos, esto, ¿verdad? Sobre el nombre de Dios. Dice, por tanto mi pueblo, y lo dice, sabrá. Sabrá es tiempo futuro. Cuando Isaías dijo esto, hermanos, pues, ¿verdad? Todavía, pues, ni siquiera venía Cristo, ¿verdad?, a este mundo a nacer, ¿verdad? Entonces, y de ahí, hermanos, porque Isaías vivió como unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y todavía lo que han transcurrido, ¿verdad?, ya unos más de 2000 años, quiere decir, hermanos, que esta profecía es una profecía muy importante. Quizás la gente de aquel tiempo esperaron que se cumpliera y desearon que se cumpliera esta profecía en su tiempo. Y aquí dice, por tanto mi pueblo, no dice el mundo, mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los llamados de su nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta profecía, hermanos, mucho antes de que pues viniera ese tiempo, verdad, estuvieron muchos deseando conocer el nombre del Señor, porque dice el profeta Isaías por profecía, verdad, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué significa sabrá mi nombre? Que por aquel tiempo, hermanos, el pueblo dejó de conocer cuál era el nombre de Dios, porque, hermanos, no lo conocían. Pues se dice que al morir Simeón, el justo, hermanos, era un sacerdote, tenía muchos hermanos, ¿verdad? Y eran también sacerdotes. Y cuando cuando iban a dar una vez al año la bendición, tenían que pronunciar el nombre del Señor, pero el nombre nada más estaba en el tetragramatón, en las 4 consonantes, que tenía alguna forma de pronunciarlo utilizando algunos puntos diacríticos, puntos que funcionaban como si fueran vocales, pero no existían las vocales, solo existían esos puntos diacríticos. Y Simeón el justo, ¿verdad?, cuando él iba a dar aquí él menciona que al morir Simeón el justo, sus hermanos sacerdotes desistieron de pronunciar el tetragrama al invocar la bendición, empleando en su lugar un nombre que inventaron, un nombre de 12 letras. Tal vez 12 porque pues era el número de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y fue un nombre que inventaron, que lo compusieron, que no era el nombre de Dios, y usaron como sustituto al nombre de Dios. Ya no pronunciaron el tetragrama, hermanos, cuando se daba la bendición. Así que al principio este nombre era expuesto a todos, pero al presentarse
al acrecentarse el número de los hombres corruptos, siempre ha habido hombres corruptos, se encomendaba a los sacerdotes más dignos de confianza, ¿verdad?, cuya voz era absorbida por el coro de sus hermanos sacerdotes. O sea, los que cantaban en ese coro eran sacerdotes. Y cuando el sacerdote iba a dar la bendición, a la hora de pronunciar el nombre, elevaban más fuerte la voz, y la pronunciación del nombre de Dios quedaba ahogada, no se escuchaba qué había dicho. Entonces se perdió. Y hay un testimonio, ¿verdad?, de este rabino, de un rabino Tarpón, que dijo: en una ocasión acompañé a mi padre en esos días de la bendición, porque cuando iban a bendecir al pueblo, y era pronunciada pues esa bendición en el nombre que llevaba el nombre de Dios en el tetragramatón. Y dice: e incliné mi oído. O sea, trató Tarpón de escuchar. Incliné mi oído para escuchar al sacerdote pronunciar el nombre, y me di cuenta que su voz era absorbida por el coro de sus hermanos sacerdotes. ¿Y por qué hacían esto? Porque no querían que la gente supiera el nombre para que no lo profanaran. Porque era tan santo, es tan santo el nombre de Dios, hermanos, que a veces puede profanarlo. Y ahora hay tantos charlatanes, ¿verdad?, que utilizan el nombre de Dios, hermanos, pero pues no lo usan en la forma de vida. Entonces, esta fue la causa de que se perdiera la pronunciación del nombre, y dejó de conocerse cuál era ese nombre. Por eso Isaías dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. No dice sabe mi nombre, porque el pueblo de aquel tiempo no lo conoció. No dijo: por tanto mi pueblo sabe mi nombre. Sabrá mi nombre, ¿verdad? Así que, porque se perdió, hermanos, su nombre, a lo que el apóstol Pablo nos confirma, hermanos, lo que ellos desearon saber. Así que dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hermanos, esto ahorita ya no, para muchos de los hermanos del nombre, este es un juego. O sea, no les interesa saber, porque lo decimos cada rato. Pero aquellos, ni los profetas, con tal de ser profetas, sabían el nombre de Dios. Ni Abraham, ni los patriarcas conocieron el nombre de Dios. Hubo muchos, ¿verdad?, maneras de llamarlo, pero no usaban el nombre que hoy pudiéramos decir: el Todopoderoso, el Altísimo, ¿verdad?, el Fuerte, el Maravilloso, el Incomparable, ¿verdad? Podemos decir de muchas maneras llamar ahora a Dios, pero ya no se usa casi, porque ahora sí conocemos el nombre de Dios. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, pero esto fue tan valioso que cuántos anhelaron, hermanos, llegar a conocer
el nombre del Señor. Y ahí Pablo en Colosenses, vamos a ver, en Colosenses 1, gloria a Dios, Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27, dice el apóstol Pablo: el misterio que había estado, ¿qué cosa? Oculto. No dice que está, que había estado oculto desde los siglos y edades o tiempos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, el cumplimiento de la profecía de Isaías. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo está diciendo que este misterio que estuvo oculto por siglos y edades es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aunque Pablo no menciona aquí el nombre, pero ningún otro lleva este nombre. Nosotros sabemos quién es Cristo. Que eso fue una manera en que Pablo lo mencionó. Pudiéramos decir que es el ungido, que eso quiere decir Cristo. El ungido, ¿verdad? En vosotros, la esperanza de gloria. Nomás hay un solo ungido. Nomás hay un solo, ¿verdad? Que es Cristo, la esperanza de gloria. Así que Pablo está mencionando que este misterio que había estado oculto por siglos y edades, ¿cuántos desearon, hermanos, conocer este misterio? Oiga, si aquí estuviera el profeta Isaías ahora, ¿cuánto se gozaría si aquellos que anhelaron saber, conocer este nombre, los judíos, los masoretas, los judíos eruditos, los más sabios, los más filósofos, hermanos, trataron, hermanos, de entender esto? Y hermanos, se quedó por ahí, no pudieron ellos llegar a este entendimiento. Por eso es que ellos tuvieron que buscar una forma o un nombre, inventar un nombre para poder atribuírselo a Dios. Así que históricamente el nombre de Jehová se le atribuye a Petrus Galatios, ¿verdad? Allá por el año 1520 se le atribuye porque él fue el que lo inventó. Petrus Galatios lo inventó. Usaron este nombre, hermanos, un nombre compuesto, pero que Dios no dijo que ese era su nombre. Cuando está Isaías mencionando: en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, no dice mis nombres, porque Dios no tiene varios nombres, Dios tiene un nombre. Y la Biblia dice que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está por encima del nombre de Jehová. Está por encima de cualquier otro nombre. Él se le dio un nombre que es sobre, encima de todo nombre. Y Pedro Galatios, como no lo conoció tampoco, él inventó, ¿verdad? Lo inventó, y por el año 1100 después de Cristo lo empezaron a introducir. Él lo inventó 1520 años antes de que Cristo naciera, pero no se aceptó, no se usó hasta el año 1100 después de Cristo. Antes los años iban para atrás,
1520, lo que seguía era 1519, luego 1518, hasta llegar al 0 y empezar 1, 2, 3 y llegar al año 1100. En el 1100 apenas se empezó a introducir por los masoretas, ¿verdad? En el año 300 antes de Cristo surgió la idea de omitir el nombre de Dios, ¿verdad? Donde estaban las consonantes, para no profanarlo, utilizando en su lugar la palabra Adonai. En hebreo quiere decir Señor. Adonai. Entonces, esta manera de llamarle el Señor, pues era una manera, pero no era su nombre, ¿verdad? Adonai. Pero en el año 700 después de Cristo fueron integradas al tetragrama las vocales del término Adonai, que era, ¿verdad?, la A de Adonai, y luego la O y la otra A, ¿verdad? Y la I eran, ¿verdad?, vocales que se entrelazaron entre lo que era el tetragrama, y dio como resultado el nombre Jehová. Pero fue un nombre compuesto, ¿verdad? Se le atribuye pues esto a Petrus Galatius. Así que cuando se introdujo al tetragrama las vocales del término Adonai, y así en el año 1100 después de Cristo lo introducen los masoretas, que eran los judíos eruditos, los cuales unieron las vocales de Adonai con el grupo de ¿verdad?, de consonantes que son la I, Y, H, W, H. Esas eran las consonantes, y entre esas letras, y todavía sufrió algunas vocales, como la I fue sustituida por una J, ¿verdad? Y así sufrió cambios hasta que quedó como Jehová. Y todo donde decía la palabra de Dios Señor, lo introdujeron en la Biblia poniendo Jehová. Dice el Señor, ellos le pusieron dice Jehová. Todo donde estaba la palabra Señor, o en la mayoría. Por tanto, el apóstol Pablo, que habla de este misterio que había estado oculto por siglos y edades, utilizando nombres sustitutos en lugar del nombre propio de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, este fue un grande anhelo, un grande deseo. ¿Cuánto tiempo transcurrió para utilizar el nombre Jehová y compuesto? Porque el nombre verdadero de Dios, hermanos, pues se había perdido la pronunciación, ¿verdad? Así que vamos a seguir viendo allá en, gloria a Dios, en Zacarías 14, gloria a Dios. Zacarías capítulo 14 y versículo 9. Ahí lo introdujeron. Ahí está el nombre compuesto, y Jehová. Ya no dice y Jehová, ¿verdad? Sino ya la Y fue sustituida por una J, ¿verdad? Entonces, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. O sea, en el original sería en aquel día el Señor será uno, pero en lugar de decir Adonai o el Señor, ya introdujeron Jehová. En lugar de que dijera Señor, Jehová será uno,
y uno su nombre. Y esto viene a contradecir, hermanos, porque si el que compusieron, no, ese no, ¿verdad? Entonces el nombre de Jesús, hermanos, fue traído del cielo. Un ángel le dijo a José: no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Ella va a tener un niño y le pondrás por nombre Jesús. Entonces ahí vemos que el nombre Jesús no fue inventado, fue el nombre que Dios dio a través del ángel, ¿verdad? Ahora, pero aquí vemos que dice: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esto quiere decir que Dios, siendo uno, tendrá un solo nombre, el cual describa su esencia. ¿Se da cuenta? Describa su esencia o su naturaleza. Todos los títulos utilizados describían algo de su esencia, pero no toda. El único que lograba describir todo era su propio nombre. Cuando Moisés quiso saber el nombre, ¿lo supo? Cuando Dios se le apareció a Moisés, y él, ¿qué dijo? Señor, y si me preguntaren quién me envió, ¿qué le dijo al Señor? Tú le dirás: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy, o sea, significa el que es, el que tiene existencia en sí mismo. ¿Verdad que se puede decir existe aquel existe? Eso significa el yo soy. Entonces Moisés no conoció el nombre de Dios, él deseó conocerlo. Así les dirás: yo soy, me envió a vosotros. Así que el único nombre propio, hermanos, era el que estaba en el tetragrama, en estas 4 consonantes, el cual, acompañado de algunos puntos, como dije, diacríticos, funcionaban como vocales. Esos puntos no eran vocales, funcionaban como vocales para darle la pronunciación, pero como dejó de pronunciarse, se perdió la pronunciación. Pero Dios dice en su palabra, por boca del profeta Isaías: en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Esta es una profecía, hermanos, que gloriosa, grande, maravillosa, hermanos, porque es para nosotros. Amén. El nombre, hermanos, como dijo Pablo, el misterio que estuvo oculto ahora ha sido revelado. Entonces, ese misterio que estuvo oculto por siglos y edades. Así que Pablo, ¿verdad?, habla de un misterio. Allí en Colosenses, como leíamos, este misterio es algo que está oculto. Si no está oculto, no es misterio. Entonces, estuvo oculto y esto deja de ser misterio para nosotros, ¿verdad? Porque nos ha sido revelado. Es lo que está diciendo Pablo. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. Pablo así lo consideró. Hermanos, conocer esto es una riqueza. Amén. Es una riqueza. Gloria al Señor. Este misterio, y nos declara que el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, oiga, qué privilegio tenemos nosotros, ¿verdad?, de conocer, hermanos, esta riqueza, de conocer este misterio que ya para nosotros no está oculto. Gloria al Señor. Y sin embargo, cuando nosotros estamos mencionándolo, si ahorita estuviéramos en medio de aquella cantidad de judíos
de rabinos, aquellos judíos eruditos, oiga, y anunciáramos, hoy se va a dar a conocer cuál es la pronunciación de ese nombre, oiga, estaría aquí abarrotado y gente. En cambio ustedes, ¿verdad que no les trae mucha importancia? Estamos predicando y mire, es una de entrar y salir. Si tiene usted necesidad, yo sé que así la tiene, de ir al baño, pero cada 2 minutos, cada 5 minutos. O sea, para algunos, ¿verdad? No existe ya una emoción, un gozo, una alegría, hermano, decir, hasta que nos fue dado a conocer este misterio. En aquel tiempo, oigan, anhelaron el profeta Isaías que da la profecía. Él no lo supo, no lo entendió. Él decía, Señor, por una vez revélamelo a mí para yo saberlo. No, él solo dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y habló como en tiempo presente. No había nacido Cristo, y él dijo, nos es nacido. Y lo dijo 700 años antes. Y nos es nacido, ¿verdad? Hijo nos es dado, y llamarás su nombre. No que ese sería su nombre, le llamarían admirable, consejero, Dios fuerte. Esa es una manera de llamarlo. O Dios poderoso, es una manera de llamarlo, pero ese no es su nombre. Admirable, Dios fuerte, ¿verdad? Padre eterno. ¿A quién? Al niño. Amén. Padre eterno y príncipe de paz. ¿En dónde estaba el nombre en todo esto? En ninguna parte. Estaban describiendo parte de su esencia, pero no está dicha toda su esencia. Entonces, oiga, él cómo deseó conocer esto, aleluya. Así que esta esperanza, hermanos, que Pablo dice, ¿verdad? Por eso allá, hermanos, ese texto que es muy conocido para nosotros, de Primera de Timoteo, Primera Timoteo 3:16, que la mayoría yo creo que no lo sabemos de memoria, pero para eso tenemos la Biblia, ¿verdad? Que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí habla de que es un misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿En quién se cumplió todo esto? En Jesucristo. Y lo está llamando Dios, porque dice Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios siendo espíritu, ¿verdad? Al hacer sombra en el vientre de la Virgen María, ahí engendra a Jesucristo hombre. Pero después de que lo engendra, Él viene y entra en ese cuerpo. Entonces, ahí estaba Dios manifestándose en carne, fue justificado en espíritu, visto de los ángeles. ¿A quién vieron los ángeles? ¿A Dios en su esencia? No. Vieron a Dios manifestado en carne, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles. Entonces, ¿a quién predicamos? A Jesucristo. Fue creído en el mundo. ¿A quién cree la gente en el mundo? A Jesucristo, y fue recibido arriba en gloria. Entonces, aquí dice Pablo que es indiscutiblemente grande este misterio. Así que para aquella gente, hermanos, oiga, fue el anhelo más grande de su vida, conocer el nombre de Dios. Pero como había hombres corruptos que podían haber cobrado mucho, oiga, utilizando este nombre, vendiéndolo, ¿verdad? Entonces
decidieron que no se utilizara, solo hombres los más dignos se les encargó que cuando fueran a dar la bendición podían una vez al año utilizarlo, pero pronunciándolo sin que se escuchara, porque era ahogado por el coro de los sacerdotes que cantaban. Entonces ahí ellos por eso no pudieron. Así que este misterio grande, hermanos, cómo anhelaron conocerlo, y nosotros estamos como los niños, sin valorar lo que tenemos. Dele usted una joya preciosa de mucho precio, lo que más le haya costado a usted, désela a un niño chiquito y vea lo que va a hacer con aquella joya. Él la va a aventar y la va a tirar y ¿verdad? Porque lo mismo le da que si le da una cosa de plástico que si le da algo de oro. Para un niño no tiene mayor importancia. Cuando nosotros no tomamos en cuenta el valor de este nombre, muchos predicadores ignoran el valor, lo utilizan, hermanos, pero no porque entienden, porque si entendieran, lo utilizaran cuando van a ser bautizados. Y no lo utilizan. ¿Por qué no dicen: en el nombre del Espíritu Santo, sal de ahí, demonio? El demonio no, mientras no se pronuncia el nombre del Señor, no va a reconocer. ¿Cuál nombre del Espíritu Santo? Entonces, o que digan en el nombre del Padre, va a decir: ¿demonio de cuál Padre? ¿Verdad? O sea, ellos saben que en el nombre de Jesucristo hay una unción, hay una autoridad, hay un poder, y lo utilizan por eso, para orar por enfermos, para echar fuera demonios, ¿verdad? Pero cuando se trata de invocarlo para el perdón de sus pecados, como no se mira, ¿verdad? Cuando está operando, hermanos, esa limpieza. Si pudieran ver su alma, hermanos, pues que Dios la mostrara lo sucia que está, y vieran, hermanos, cómo queda limpia ante el nombre, ante la invocación del nombre de Jesucristo, oiga, entonces lo utilizarían. Pero como eso no se ve con los ojos de carne, no les interesa. Pero lo que más me preocupa es que ni siquiera los hermanos del nombre. Mire, si nos ponemos a orar por un enfermo, o por muchos enfermos aquí, observe usted al resto del pueblo, a ver si están ahí igual, interesados, orando, platicando, distraídos, bostezando, saliéndose, entrando. O sea, no están, ¿verdad?, que unidos en invocar el nombre, hermanos, para que Dios esté ahí manifestando. Dios está viendo un relajo ahí de la gente. Solo que tenga necesidad, pues sí van a pasar para que se ore por ellos. Pero, hermanos, no estamos valorando. Y Pablo dice que esta riqueza nos ha sido dada en Cristo. Amén. Así que, hermanos, este misterio, hermanos, que es Cristo, ¿verdad? Porque permaneció oculto por siglos y edades, que a su tiempo, ¿verdad?, tenía que ser revelado. Allá vamos a ir a Romanos 16. Romanos capítulo 16 y versículo 25. Romanos 16, 25. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación
¿Qué predicación? De Jesucristo. Según la revelación. La predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio que se mantuvo oculto? El nombre de Jesucristo. Por la predicación, pero vino la revelación del misterio. Pablo estaba mencionando, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto por tiempos eternos. Oye, hermano, este es un grande privilegio que nosotros tenemos. Que usted fue bautizado y se invocó el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, ¿verdad? En ese momento viene la limpieza, la purificación, aleluya, hermanos, de nuestra alma. En ese momento, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, cómo, hermanos, está invocándose ese nombre que para nosotros es muy valioso. Amén. ¿Por qué? Porque ese nombre, hermanos, vino por revelación. A Pablo no le enseñaron esto. Pablo, ¿verdad? Él dijo: el evangelio que yo predico, yo no lo aprendí ni lo recibí por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, aunque era la misma enseñanza, la misma doctrina, oiga, que estaban llevando los demás apóstoles, él no estuvo con ellos hasta después de 14 años. Fue a reunirse con ellos. Entonces, él por revelación, y él está hablando, ¿verdad? Por eso aquí, hermanos, de una predicación, hermanos, de Jesucristo que vino por revelación, hermanos, ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Oiga, qué tremendo, hermanos. Y él no tuvo que ir, hermanos, con masoretas, con filósofos. Él no tuvo que ir a aprender de Petros Galatios, no tuvo que andar inventando un nombre, no tuvo que andar aprendiendo nombres compuestos. A él le llegó directo por revelación. Y para él no hubo misterio, hermanos, porque viene el Espíritu Santo y le revela el nombre. Gloria a Dios. Hubo hermanos que por allá en la sierra, oiga, que fueron hermanos por allá a predicar y se encontraron con alguien allá que los saludó con la paz de Cristo. Y nadie le había ido a enseñar ni a predicar ni nada. Y le dijeron: ¿usted dónde oyó la palabra de Dios? Es la primera vez, nunca la he oído. Nadie le ha venido a predicar, no. Y se sorprendieron los hermanos porque él tenía la misma manera de saludar. Entonces, ¿de dónde aprendió esto? ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando viene una revelación por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, esto es grande, es glorioso, es, hermanos, incomparable. Así que estuvo en secreto, pero fue revelado por la predicación. Así que tanto Jacob como Manoah preguntaron por su nombre y no les fue revelado. Jacob, cuando luchó con el ángel, ¿qué le dijo el ángel? Declárame tu nombre. Y él dijo: Jacob. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque ha luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres. Había luchado pues allá con su suegro, que le hacía trampas y todo eso, pero Dios lo bendecía, ¿verdad? Pero ahora había luchado con Dios. Era Jesucristo. Era, ¿verdad? Jesucristo se le conoció como el ángel de Jehová. Bueno, decimos de Jehová porque lo introdujeron, el ángel del Señor, ¿verdad? Pero vamos a decir, así lo introdujeron. Entonces, has luchado con Dios y con los hombres
y has vencido. Entonces él dijo: declárame tu nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? El ángel, y le dijo que su esposa iba a tener un hijo, que no debía de entrar navaja sobre su cabeza, sobre su barba, que no debería comer pasas ni uvas, y una serie de cosas que se le estuvo indicando. Y le dijo, declárame, le dijo Manoah, tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos, o sea, traigamos un sacrificio. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Estaba oculto, estuvo oculto por siglos y edad. Ellos desearon, hermanos, pero no les fue revelado porque estaba oculto. Entonces, hermanos, aunando los versos de Isaías 52:6 con Zacarías 14:9, ¿verdad?, que nos confirman que no ha tenido otro nombre, hermanos, que no se conoció, y que su nombre no podía ser el inventado, hermanos, por Petrus Galatius. El nombre Jehová no podía ser. Claro, nosotros al leer la Biblia, pues algunos usan, ¿verdad?, la palabra Señor, pero ahí está escrito como Jehová, para no traer confusión, sobre todo si hay gente nueva. Leemos como está, ¿verdad? Pero el nombre de él no es Jehová, ¿verdad? Así que Pedro inventó, compuso ese nombre, ¿verdad?, cuando introdujeron aquellas vocales, ¿verdad?, que ya cuando existieron, y ahí, hermanos, compusieron este nombre. Pero el nombre Jesús, hermanos, se nos confirma que el nombre Jesús es superior a cualquier otro nombre, y lo vemos ahí en Filipenses 2:9 y 10. Vamos a Filipenses 2:9 y 10, que nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo máximo, y le dio un nombre. Fíjense bien, ¿cuántos? Nomás uno, un nombre. Y dice que es sobre todo nombre. Este nombre no lo conoció Pedro Galatios. Este nombre no lo trajeron en boca los masoretas, los eruditos, ¿verdad? Para que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces nunca menciona que en el nombre de Jehová, dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, del otro lado. Hermanos, toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre de Jesús. Así que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros le demos el valor que tiene, hermanos, el entender, aunque ya nos parezca a nosotros, porque nosotros no estuvimos cuando existía ese anhelo, ese deseo de conocer el nombre. Cuando ya aceptamos a Jesucristo es porque así se nos enseñó, se nos predicó, se nos explicó, y leímos la Biblia, que ahí está el nombre de Jesucristo, y pues bueno, se ha tomado, ¿verdad?, sin ningún problema, ¿verdad? Pero aquellas personas, hermanos, cuánto anhelaron los profetas, ¿verdad? Anhelaron conocer este nombre. Así que somos muy privilegiados, hermanos. Es como decir un ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos, para muchos no tiene importancia. Cuando está nueva, pues tal vez la vean bonitas. Yo quiero una, pero porque está nueva el libro, porque está, ¿verdad?, impecable. Pero ya después
ya no se trae la Biblia. Yo veo aquí que algunos no traen Biblia y sé que tienen Biblia. Yo a mi hija ya le hemos comprado 2 Biblias y yo miré cuando empezamos, ella estaba parada ahí sin leer la Biblia porque no trae. No nos dimos cuenta, pero ¿verdad? No estaba leyendo la Biblia, ahora la tenía ahorita. Bueno, entonces, ¿y la suya? Por un lado. Es que no la veo bien. No la ve bien. Bueno, hay Biblias más grandes para todo gusto, ¿verdad? Yo por eso, ¿verdad? Siempre busco tamaños en los que, de todas maneras, uso los lentes, pero lo veo con más facilidad. Entonces, es importante que traigamos nuestra Biblia. Que podamos, hermanos, porque es un tesoro. Les iba a decir esto. Al principio, cuando se empezó a traducir la Biblia, ¿sabe cuánto costaba? El salario de un escribano por todo un año. Eso costaba una Biblia. ¿Podríamos pagar un año de sueldo? Ahora que está a nuestro alcance y no la tenemos. Pero miramos un celular, ese vale 10,000 pesos. Yo lo quiero. Que vale 15. No le hace, yo lo quiero. Pero no decimos yo quiero una Biblia de 15,000 pesos. Bueno, no hay, yo creo, de esos precios, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por una Biblia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando no nos cuesta, cuando las cosas no están tan escasas, no sabemos el valor, ¿verdad?, de ellas. Nosotros hemos dado algunos por ahí, ¿verdad? Mi esposa y yo, ¿verdad? Hemos dado Biblias, algunos, y hermanos, porque queremos que tengan. No le vamos a dar a todos, ¿verdad? Para que no vaya a pensar que ahí tengo yo Biblias amontonadas, ¿no? Pero sí es importante que cada quien se preocupe por un ejemplar y que nos preocupemos por conocerla, hermanos. El nombre de Dios así es. Ya a nosotros nos llegó facilito, sin batallar, pero Pablo está diciendo, ¿verdad?, el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste, hermanos, ese misterio que estuvo oculto por siglos y edades? Es Jesucristo. Amén. Nuestra esperanza de gloria. Amén, hermanos. ¿Cuántos alabamos a Dios por esto? Porque en realidad, hermanos, es un grande privilegio. Esto no se enseña, por supuesto, porque ni lo entienden siquiera en las iglesias trinitarias o pentecosteses, como ellos se hacen denominar, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo van a enseñar lo que no saben? Como dice la palabra de Dios, ¿cómo, verdad, irán si no fueren enviados? ¿Verdad? ¿Cómo oirán si no se les predica? Entonces, si ellos no entienden esto, aunque sean predicadores, oiga, muy famosos, no entienden esto. Un día estaba un hermano ahí con una hermana trinitaria y le dijo, ¿usted es hermano? Sí, le dijo, yo soy hermano por la gracia de Dios. Pues gloria a Dios, y nosotros también. Y cuando el hermano le dice, yo soy del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no dijo, es que no es el nombre, son los nombres. No le dijo, es el nombre. Y comenzó el hermano a explicarle, y ella, queriéndose defender, pronto le habló ¿verdad?, a un famoso predicador. Hermano, mira, aquí tengo conmigo, aquí le habló por teléfono a un hermano de esos del solo Jesús. Dígale, hermano, quién, ¿verdad?, explique eso del nombre. Y entonces le pasa el teléfono, ¿verdad?, con que usted es del solo Jesús. Sí, dijo, ¿por qué? ¿Acaso hay otro? Y el predicador se quedó callado, no le contestó ni una palabra. Nomás con eso, que le dijo, sí, le dijo, ¿o acaso hay otro? Y ya. Entonces su maestro, pues, ¿qué le iba a decir? Oiga, entonces nosotros tenemos un privilegio grande. Amén. De conocer el misterio que estuvo oculto. Es que esto que hemos presentado solo es un enfoque.
podemos ver muchos enfoques alrededor de este, ¿verdad?, tema. Así que, pues, hermanos, es importante que valoremos, hermanos, porque ese nombre ha sido invocado sobre nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Gloria a Cristo Jesús. Oiga, si usted hubiera estado en aquellos siglos en que no era revelado y Dios le hubiera permitido estar en este culto, oiga, se hubiera gozado mucho más que lo que se está gozando, ¿verdad? Porque hubiera y tanto tiempo que yo deseé conocer esto. Gloria al Señor. Así que, hermanos, gracias a Dios que este nombre, que es sobre todo nombre, nos ha sido revelado.